de lo que es la investigación científica. Un primer concepto que quisiera compartir con ustedes. Gabriela Lapo, Catherine, Daniela, están con dos dispositivos. ¿Se me escucha abajo, me dicen? Sí, profe, disculpe que le Sí, interrumpa, se le escucha muy economista. bajito. Ahora se le escucha bastante bajo. A ver, espérenme. Hola, ahí tal vez mejoró. Tal vez ahí mejoró. Sí, ¿se escucha mejor ahí? Está perfecto, profe. Sí, Un así poco se le mejor, pero escucha igual mejor. se escucha un poco bajo igual. A ver, ¿es solamente usted o todos me escuchan bajo? Cuéntenme. Me parece que todos economistas. Sí, profesor. Está bien, pero tengo puesto Sí, el máximo volumen. Creo que no todos tienen buen audio, porque yo aquí tengo puesto unos parlantes. Tengo que subirle todo el volumen para poder escuchar. No, pero la idea es que no subas todo el volumen, ¿ah? Porque si subes todo el volumen, pues está saturando el parlante. Ahí me escuchan tal vez mejor. Coméntenme, ahí. No, economista sigue lo mismo, la verdad. A ver, déjenme reiniciar esta cuestión del micrófono un ratito. Ok. Tal vez ahí. Ahí sí, profe. Yo se le escucha, profesor. Yo se le escucho más, sí. Se escucha más ahí. ¿Me confirman ahí? Y ahí. Sí, ahí se lo escucha bien, economista. Ok, si hay novedades, me las dicen nomás, señores. No hay ningún problema, ¿ok? Bueno, vamos a tratar de conversar un poco respecto a los orígenes de lo que hoy en día se conoce como ciencia, ¿sí? Siempre hemos escuchado, señores, esta palabra ciencia, ¿no? Y yo quisiera pedirles a ustedes que desde su perspectiva me comenten o me digan para ustedes qué es ciencia. Si le pregunto al señor Luis Quibí, ¿qué es ciencia para usted? Es tratar de buscar el porqué de un evento, de algo. Ok, a ver, Su origen. muy bien, muy bien, muy bien. Antes de olvidarme, no sé si les comenté algo, voy a considerar de los 3 puntos del portafolio, no sé si les dije esa cuestión ya, ¿sí les dije o no? La Sí, me participación dijo a en mí clases. Sí, que la tome la participación. participación. Ok, entonces Vanessa, tú vas a ir llevando un registro de la participación diaria, ¿correcto? Ya, listo. Gracias. Muy bien, gracias, señor Kimi. Alba Ya, Alba Bravo, perdón. Usted díganos. Mi concepto ciencia significa naturaleza y todos los fenómenos que estudia ella en ella misma. Muy bien, naturaleza y todos los fenómenos. Muy bien, gracias. Señor Wigmar Zambrano. Bueno, profesor, para mí la ciencia es la base fundamental que da veracidad a las cosas sin importar teoría ni nada, sino que es el fundamento base para la veracidad de las cosas. Muy bien, gracias, señor. Gracias. Interesante, ¿no? Es un fundamento básico, ¿no? A partir de ese fundamento básico nacen los conocimientos. Muy bien. A Magali Suárez. A mi parecer, la ciencia es aquella que construye el conocimiento del ser humano, o sea, lo amplía mediante la observación o la creación de teorías e hipótesis, teniendo en cuenta que aquellas pueden ser cambiadas o pueden ser rebatidas. Muy bien, gracias. Interesante, ¿no? Empiezan con
la creación de ciertos conocimientos, que esto se conoce como conocimientos empíricos. Y luego esto se puede convertir en una teoría. ¿Sí? Interesante. Muy bien, gracias. Elizabeth Yaucán. La ciencia es la que nos ayuda a corroborar algún tipo de información y lo podemos realizar por medio de hipótesis o plantaciones de ideas. Y, o sea, siempre debe ir respaldado, fundamentalmente. Muy bien, gracias. Siempre tiene que existir un respaldo para lo que se dice. Muy bien. Nicole Ortega. Para mí la ciencia es el conocimiento que viene constituido por medio de la observación y el razonamiento de la naturaleza. Muy bien, interesante, ¿no? El tema de la observación. Ya vamos a conversar un poquito respecto a aquello. Muy bien, gracias. Santiago Ramírez. La ciencia está formada por los conocimientos del ser humano y, o sea, ahí plantean teorías mediante la observación, la experimentación de cosas y mediante eso hacen las teorías. Muy bien, gracias. Muy amable, gracias. Lilibet Peñalosa. Para mí la ciencia, así como lo acaban de decir algunos compañeros. ¡Cállate! ¿Qué pasó? ¿Le salió Anabel o qué? ¿Quién fue? Niña Espinosa. No, profesor, yo no he sido. ¿Pero quién fue la que pegó ese grito ahí? Le salió del alma, profe. Casi me sentí en el cine viendo una película de terror. ¿Ah? Bueno, tenemos que resuelvan la situación ahí. Ok, vamos con Ángelo, ¿cómo es la cosa? Ángelo, profesor, buenos días con todos. Para mí, la ciencia es la parte del estudio humano que investiga los fenómenos de la naturaleza. Es muy importante mencionar que sigue un método, que es el método científico, que entre sus principales componentes o pasos está la observación, la generación de una hipótesis, la experimentación y el análisis de ese experimento. Muy bien, interesante, ¿no? Tú ya fuiste un poquito más allá y nos hablaste ya del método científico, que por ahora no lo voy a topar porque quisiera ir paso a paso, ¿no? Sin embargo, si ya tienen un leve o un conocimiento avanzado respecto al método científico, me parece interesante, ¿ok? Señor Washington Campoverde. Muy buenos días con todos. Para mí la ciencia es una manera, un método o una técnica de buscar una solución a algún problema, alguna investigación o alguna duda que hay en torno al ambiente, a nosotros los humanos o a los animales. Muy bien, interesante, ¿no? Interesante. Aquí aparecen dos corrientes o dos teorías, ¿sí? Y somos muy respetuosos en lo que cada quien piense, ¿no? La teoría de la creación y la teoría de la evolución, ¿no? ¿Se acuerdan de esas dos teorías, no? La teoría de la creación, que está muy bien ligada al tema de la fe, y la teoría de la evolución, que está muy bien ligada al tema de la ciencia. Ahora, sea cual sea el origen del hombre, en mi caso yo creo mucho en la teoría de la creación. No creo que el hombre evoluciona del mono a ser hombre, ¿no? Algunos seguimos con cara de mono, pero eso es otra cosa, ¿no? Sin embargo, el mono sigue en el árbol y el hombre seguimos en nuestras vidas diarias, en nuestras actividades. Sin embargo, el hombre desde sus orígenes ha tenido la necesidad de resolver problemas. Cuando ya Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, acuérdense de esa historia que está en el Génesis, ellos reciben como mandato que van a ganar el pan con el sudor de su frente, ¿sí o no? Entonces, ahí tuvieron el primer problema, ¿no? Antes Diosito le daba la comida de vaca, pues, más o menos como algunos que están aquí, pero no los miren, ¿no? Tienen la comida de vaca. Sí, papá y mamá trabajando para que el niño estudie, ¿no? Solamente venga, mijito, siéntese a la mesa, aquí está el juguito, mijito, tome el juguito, ¿no? Y está bien que los engrían, porque son los engríos de casa, está bien. Y eso pasaba con Adán. Al poco tiempo o al tiempo, él tuvo ya la necesidad de salir a buscar el pan.
de salir a buscar el sustento. Y pues tuvo que ingeniársela para poder encontrar los alimentos. Entonces, debido a los problemas que día a día enfrentamos los seres humanos, el hombre se torna un individuo mucho más inteligente con el objeto de resolver esos problemas con los cuales se enfrentan. Por ahí alguien dijo, ¿no? Si era el hombre cavernícola, tenía que enfrentarse a animales feroces y ver la forma de domesticar muchos de estos animales o ver la manera de alejar o repeler, estos animales. Si a lo mejor no tenía herramientas para arar la tierra, el hombre tuvo que ingeniarse. Entonces, la ciencia avanza desde un nivel primitivo a un nivel tecnológico como es el que hoy en día tenemos, ¿no? Posiblemente ya ustedes, que son una generación muy distinta a la mía, yo soñaba con algún día tener un teléfono con el que pueda yo ver a mis familiares que estaban en el extranjero, por ejemplo. Hoy en día eso ya no es un sueño, es una realidad. Ustedes nacieron ya con esa tecnología, para ustedes ni siquiera tal vez se les pasaba por la mente porque ya nacieron con esa tecnología. Posiblemente ustedes estén pensando en que ya el teléfono tenga la opción de que se arme se pueda ver un holograma de la persona con la que se está hablando. Y de hecho, en estos momentos ya sé que hay estudios muy avanzados para brindar ese tipo de tecnología. Entonces, el ser humano ha evolucionado de manera precisa en cuanto al tema de la ciencia. La ciencia es todo, absolutamente todo lo que el hombre resuelve. Y como lo dije hace un momento, empezando, señores, de una manera empírica. ¿Qué significa la palabra empírico? Es decir, de una manera, exactamente, que viene desde experimentar algo, ¿sí? Desde experimentar algo. Cuando nosotros hacemos algo por primera vez, es empírico. Alguien te dice, mira, dale un beso a una persona, ¿sí? Y te vas a ver dulce, salado, amargo, esto, baboso, qué sé yo, te da las características. Pero para usted no es conocimiento hasta que usted no lo hace, pues. Si a usted le dice, por ejemplo, anda, maneja un vehículo y vas a hacerlo así, asado y cocinado, para usted eso nada más es teoría que alguien se le está transmitiendo, pero cuando usted ya lo vive, es un conocimiento empírico. Cuando usted ya tiene la capacidad de enseñar ese conocimiento, ya es un conocimiento técnico. Entonces, la ciencia ha ido evolucionando y pasa por todos esos niveles. ¿Ok? Anaís Gonzacondo, ¿me escuchamos? Para mí, ciencia es el proceso de profundizar conocimiento en un área específica. Muy bien, gracias. Caroline Orellana. Para mí la ciencia es la que trata de explicar de cómo funciona el mundo, sobre la vida, la sociedad moderna, la cultura, la tecnología, lo social y lo económico. Muy bien, interesante. Gracias, Caroline. Vanessa. Sí, economista, como ya han mencionado mis compañeros, la ciencia en sí es una disciplina que trata de investigar los eventos sociales, naturales, económicos, de todos los ámbitos. En todos los ámbitos hay ciencia. Y estos conocimientos se obtienen mediante el método científico que mi compañero Ángel lo mencionó. Muy bien, gracias, Vanessa. Muy bien. Señor Ríos. La ciencia es aquella herramienta que mejora el conocimiento y la calidad de vida de los humanos. Muy bien, gracias. Interesante. Kevin Lanchi. Bueno, para mí la ciencia, se da origen del saber del porqué de las cosas, de los fenómenos naturales de la raza humana, del porqué, ejemplo, porque llueve, entonces se tuvo que hacer una investigación científica, entonces ya ahí hubo ciencia, y aparte pues se aplicó el método científico, entonces para mí es el origen del saber de las cosas en forma científica. Muy bien, interesante, ¿no? El hombre ya se sometió a una naturaleza que puede haber sido calor, frío, lluvia,
tempestades, huracanes, y claro, siempre el ser humano hemos tenido el porqué en nuestra cabeza, ¿no? ¿Por qué llueve? ¿Por qué hace sol? ¿Por qué hace frío? ¿Por qué da hambre? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me caigo? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos por qué han llevado al ser humano, ¿sí?, a investigar y tratar de encontrar respuestas y en muchos casos soluciones a esos problemas, ¿no? Entonces, lo que hoy en día tenemos, y yo doy gracias a Dios el vivir en este tiempo, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, o sea, tenemos tantas facilidades, tenemos tantas comodidades, tenemos una vida muy resuelta, tenemos una esperanza de vida mucho mayor a la que posiblemente tuvieron generaciones pasadas. Pero esos, señores, esos avances y esos progresos de la humanidad no son progresos gratuitos. Alguien, señores, pagó el precio. Esperen un ratito que tengo una invitada aquí. Esperen un momento, ¿sí? Bájate, Maxi. Muchas gracias, la mascota que también quiere dar clases. Entonces, alguien, les decía, pagó el precio, ¿sí?, para poder lograr aquello, ¿no? Y en todas las áreas, señores, en todas las áreas. En el área del deporte, ¿sí?, en el área de la salud, en el área de la economía, en el área de la sociedad, en el área, bueno, en todas las áreas. Alguien pagó el precio para poder hoy en día disfrutar de aquello, ¿no? Y así mismo, ahorita alguien está pagando el precio para que a futuro otras generaciones disfruten, señores. Entonces, ese avance, esa evolución que ha tenido la humanidad, ¿sí?, es el precio alto que se ha pagado para disfrutarlo hoy en día. Entonces, hay que dar gracias a Dios y también dar gracias a muchos héroes anónimos. A veces es un poco contraproducente, ¿no?, y un poco chocante cuando hago este comentario, pero el ser humano reconocemos o damos créditos falsos. A veces vanagloriamos y endiosamos a individuos que en realidad no tienen un aporte a la humanidad. Por ejemplo, endiosamos a un futbolista. ¿Y por qué? Porque sabe patear una pelota. Porque tiene una habilidad y se reconoce esa habilidad que tiene de ser un deportista. Pero alguna vez se han puesto ustedes tal vez a investigar, por ejemplo, quién fue el que descubrió o el que se ingenió el hecho de utilizar la jeringuilla. Y que con ese invento o ese descubrimiento, no lo sé, se ha salvado millones de vidas y se ha solucionado miles de problemas. O aquel que de pronto, qué sé yo, descubrió tal o cual medicamento. Esos son los verdaderos héroes anónimos a los cuales la humanidad le debemos respeto y reconocimiento, porque se han fajado horas, días, meses, posiblemente años, tratando de buscar la solución para un dolor de cabeza, para una cirugía, para una malformación, para una cuestión genética. Entonces, la humanidad, yo creo que a veces tenemos que cambiar un poco ese protocolo de pensamiento, ¿no? El dejar de creer que los héroes son aquellos que están en la televisión, aquellos que cantan bonito, aquellos que patean o que hacen gala del uso de sus talentos deportivos. Hay muchos héroes que son héroes reales, que están en los laboratorios, que están en el campo, que están posiblemente en el espacio, tratando de encontrar soluciones verdaderas para la humanidad. Kimberly Yasmín Zambrano, por favor. Buen día, profesor. Para mí la ciencia es el conocimiento científico que utiliza el ser humano para darle el porqué de un fenómeno
puede ser de porque llueve, porque existe diferentes climas en varios lugares y por qué se da alguna epidemia y todo eso, es lo que utiliza la ciencia. Muy bien, muchas gracias, Kimberly. Gracias. Britney Aponte. Sí, en sí la técnica también es una doctrina. La ciencia se basa en lo que es el conocimiento para interpretar nuevos hechos relacionados con nuevas investigaciones de lo que realmente es un experimento realizado en cierto tiempo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Samantha Arboleda. La ciencia también puede ser el conjunto de conocimientos comprobables y adquiridos por los diferentes estudios realizados, que cabe mencionar que la ciencia debe ser verificada para que se considere como tal, ya que no puede ser datos no evidenciados. Muy bien, muy bien. Tiene que pasar por un proceso, correcto, lo que ustedes manifiestan, ¿no? Un proceso en el que se compruebe, eso se llama la comprobación después de la experimentación. Se experimenta y después de la experimentación se comprueba a ver si eso es real. Y cuando ya se ha validado el conocimiento, eso ya queda como teoría o queda como un nuevo paradigma para una sociedad o para una área del conocimiento. ¿Ok? Kenneth Giordano, por favor. Sí, profe, yo opino que también la ciencia tiene sus bases y pues también un final. Entonces, cosa que sería, el final sería llegar a la teoría. Pues cosa que eso tiene, bueno, pues cosa que tiene paso, como paso uno, pues que se haga la pregunta sobre pues de lo que se va a hablar. Luego, pues pienso yo que sería luego el tema de la investigación, luego sería la prueba de la hipótesis y pues creo que sería luego los análisis y pues al final pues cosa que sería que se compartan los resultados como teoría. Muy bien, gracias. Ahí estás tú sintetizando lo que se conoce como el método científico, ¿no? Lo estás sintetizando en 5 o 6 pasos, del cual vamos a hablar más adelante, ¿no? Ahí hablaremos del método científico propuesto por Mario Bunge, por los autores Arias y Galicia, o por Hernández, Fernández y Baptista. Entonces tendremos 3 enfoques. De hecho, en las exposiciones que se van a hacer, se va a topar ya un poco respecto al método científico. Gracias por ese aporte. A ver, ahí está Stewart y Steven. ¿Cuál de los dos va a hablar? Porque... ¿O los dos? Buenos días, voy a hablar Steven. Okay, Para Steven. mí la ciencia es un proceso que nos ayuda a descubrir cómo funciona el universo. También nos ayuda a saber cómo funcionan las cosas hoy en día, cómo funcionaron en el pasado y cómo posiblemente funcionen en el futuro. Muy bien, interesante, ¿no? Ese es es algo holístico, el hecho de tratar de entender el pasado, de entender el presente y de entender el futuro, ¿no? Es una forma de poder interesarnos, ¿sí?, en los orígenes de algo. Es una manera de poder interesarnos en los sucesos actuales y es una forma también de interesarnos en lo que pasará. Ejemplo de ello, señores, es el calentamiento global que hoy en día vivimos la humanidad. Un calentamiento global que posiblemente o no posiblemente es la herencia de las decisiones de unas generaciones recientes. Y sobre ese tema, los científicos están trabajando arduamente para tratar de encontrar soluciones precisas para detener el calentamiento global. Nuestros abuelos vivieron en un mundo donde los cascos de hielo en los polos estaban enteros, estaban completos. La radiación, señores, no era tan alta como la que tenemos hoy día. Los niveles de agua en los mares no eran tan altos como los tenemos hoy en día. El calentamiento de las aguas no era tan alto como está hoy en día. Pero sobre eso se está trabajando muchísimo. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Los científicos que estudiaron cómo era el comportamiento de los niveles de agua, de la temperatura del agua, de la radiación, ¿sí?, hace décadas, cómo es ahora y cómo será futuro, si es que la humanidad no entramos en razón y comenzamos a cambiar muchos hábitos de producción y de consumo.
Si esos hábitos de producción y consumo no se cambian hoy en día, no es una broma ni es una mentira que para el año 2050 la humanidad se enfrenta a un planeta muy destruido. Incluso algunos autores un poco catastróficos hablan de un casi un apocalipsis por niveles de contaminación. Entonces, ese punto que acabas de mencionar, de entender el pasado, de entender el presente y de entender el futuro es bastante clave, ¿no? Y todos debemos involucrarnos. Hay gente que dice, a mí no me gusta la historia y no me importa el pasado. Nos debe importar el pasado. Debemos saber qué sucedió anteriormente para entender el presente y entender el futuro. ¿Ok? Señor Wigmar Alejandro, por favor. Sí, profe, en base a en base a la ciencia y el avance tecnológico que se ha ocurrido en todo este tiempo, tiene un punto bueno y un punto malo. En el ámbito bueno, hablando de la medicina, cabe recalcar que con el tiempo ha mejorado hartísimo. ¿En qué sentido? Que ahorita con la pandemia, en un corto tiempo hemos tenido el avance científico, el avance tecnológico capaz de crear una vacuna eficaz y rápida en un tiempo. Si nos vamos a los siglos anteriores, lo que es la fiebre amarilla y eso, ¿cuánto tiempo se tuvo que tardar para que recién la gente se comience a cuidar y a curarse, ¿no? Y pues en lo que es en las industrias, el avance tecnológico ha sido una fuente muy buena en lo que es la economía, pero con estas avances científicos que es la tecnología, también ha afectado al medio ambiente y pues siempre tiene su lado bueno y su lado malo. Claro que sí, claro que sí. O sea, a veces en este proceso, ¿no? de pruebas, obviamente hay daños colaterales. Si la ciencia hubiese existido cuando se dio la peste negra en la Edad Media en Europa, no hubiesen muerto tantas personas, ¿sí? De hecho, el descubrimiento, porque este sí es un descubrimiento, de las vacunas contra el COVID ha permitido que hoy en día estemos ya tranquilos. Es decir, 2 años más o menos de la pandemia, 2 años y medio de la pandemia, pero ya estamos tranquilos, haciendo muchas actividades mucho más tranquilos. ¿Pero por qué? Porque ese descubrimiento ha permitido, ¿sí?, que nuestro cuerpo reciba las protecciones necesarias frente a las variantes del virus que actualmente circulan, ¿sí? Que tiene también efectos negativos, como lo dijo Whitman, es correcto. Por ejemplo, inicialmente se nos dijo, utilicen la mascarilla. Y claro, el uso de la mascarilla fue una forma eficiente de protegernos. En mi caso, por ejemplo, yo duré 2 años sin contagiarme hasta enero, que no sé en qué momento con esta variante Omicron caímos. Pero el uso de mascarilla considero yo que fue eficiente. ¿Pero qué pasó? Vienen los ambientalistas y también sacan sus informes de la cantidad de contaminación, tanto en suelos como en aguas, por mascarillas desechadas. O sea, por un lado, preservamos nuestra salud en el corto plazo, pero a mediano y a largo plazo estamos ocasionando otro problema. Y esas son, lamentablemente, las irracionalidades que tenemos nosotros los seres humanos. O sea, a veces pensamos en la satisfacción del momento, en la solución del momento, pero no somos y voy a utilizar una palabra que ojalá no los haga sentir mal, no somos una manada, ¿sí?, compenetrada en el bienestar de todos. A veces hemos visto videos de las aves, o hemos visto a las aves volando en manada, a los lobos en manadas, a animales en manadas, pero a veces en nuestro desconocimiento pensamos que simplemente es un grupo de animalitos transitando o deambulando por ahí. Pero quienes saben y estudian el comportamiento de estos animales, saben que todo tiene un porqué, desde la posición en la que van. Desde el que va adelante, desde el que va en medio, el que va al final, por ejemplo. Y todos tienen razón, ¿sí?, de por qué vas en esa posición. Y todos se van protegiendo.
Pero el ser humano, que se dice que es el ser más inteligente de las creaciones de Dios, en cambio es el que está destruyendo todo. Pues. Por un lado, solucionamos cosas a corto plazo, nos ponemos la mascarilla pensando en no contagiarme, pero me saco la mascarilla y ¡plum! ¿A dónde fue a parar esa mascarilla? Mascarillas con componentes que pueden durar 100, 200, 300, 400, 500 años en el ambiente. Es decir, se muere usted, se mueren sus hijos, se mueren sus nietos, se mueren sus bisnietos, sus tataranietos y todos los descendientes suyos, y esa mascarilla sigue en el ambiente. Entonces, son las cosas con las cuales hoy en día la ciencia lucha. Trata de solucionar problemas, pero a veces el ser humano, o no a veces, los seres humanos somos quienes nos encargamos más bien de crear nuevos problemas. Y es ahí el grado de concienciación que debemos lograr. ¿Ok? Catherine Espinosa, por favor. Sí, bueno, para mí la ciencia es la búsqueda del conocimiento, ya que se centra en resolver las preguntas que se da en el mundo, también los problemas que ocasionan los seres humanos. Eso es para mí la ciencia. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Guerrero Centeno Everson. Economista, pienso que la ciencia estudia e interpreta no solo los fenómenos naturales, sino también los sociales y artificiales, generando nuevos conocimientos y también sí resolviendo así ¿cómo se podría decir? Los problemas que se presentan día a día. Muy bien, muchas gracias, señor Guerrero. Gracias, María del Cisne Balcázar. Bueno, para mí la ciencia es el proceso de aprender acerca del mundo mediante la observación de fenómenos y también mediante la experimentación, mediante la investigación de la experimentación. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Alexander Berrú. Para mí la ciencia es una rama del saber en la que busca dar explicaciones a través de experimentaciones y observación, dando así hechos comprobables. Muy bien, interesante, ¿no? Y eso es importante, ¿no? La parte comprobable, es decir, el comprobar. Muy bien, gracias. Señorita Tenelema, Gutiérrez Tenelema, perdón. Buenos días. La ciencia es aquella que busca explicar absolutamente todo el comportamiento de la naturaleza, buscar ese conocimiento pleno bajo la evidencia, obviamente sin antes haber realizado lo que son hipótesis, experimentos y así llegar digamos, a una conclusión. Gracias, gracias. Estaba yo preocupado que el que es niño o niña que está cerca de usted. Gutiérrez, hay un niño cerca de usted, ¿no? Sí, estaba preocupado que lo vaya también a madrear, así como al niñito que recién lo... ¿Ya resolvieron ese caso? ¿Quién fue ¿Quién fue la que lo mandó al más allá casi ese niño, hombre? Hay que ser pacientes con los niños. María del Cisne Balcázar, por favor. O ya habló usted, creo, ¿no? Ya participé, profe, ya bajo la mano. Entonces, baje la mano, ok. Romina Ponce. Ya, para mí la ciencia nos ofrece soluciones y nos ayuda a responder a grandes misterios en la humanidad. Muy bien, interesante, ¿no? Interesante. Y utilizaste una palabra un tanto distinta que llama la atención, la palabra misterios. Sí, el ser humano dentro de su psiquis siempre ha ido un poco más allá y ha tratado de también encontrar respuestas a cosas que posiblemente no estén en su capacidad normal de poderlas resolver, ¿ok? Y para eso, pues, la tecnología es la que ha permitido el resolver muchos de esos misterios, ¿no? Misterios, por ejemplo, astronómicos, ¿sí? Misterios naturales,
Entonces el ser humano tal vez en su raciocinio ha podido resolver o determinar ciertas cosas. Sin embargo, el avance tecnológico es el que ha permitido resolver muchos de esos misterios. ¿Okay? Bien, gracias. Angie Guamán. Para mí la ciencia es la que estudia los diversos fenómenos naturales y a través de estudios y experimentación se puede dar respuesta a diferentes interrogantes que se tienen. Muy bien, muchas gracias, gracias. Bueno, hasta ahora, muchachos, los felicito por ese ánimo de participar. Me gusta mucho cuando la gente participa, cuando la gente habla, la gente comenta y se siente en confianza de hacerlo. Porque si no, esta cuestión se convierte en un monólogo, ¿no? El profesor nada más hablando y de pronto no escucho y más aún, me limitan ustedes a aprender de ustedes. Nosotros como profesores, señores, al menos yo reconozco que yo aprendo de ustedes, ¿sí? Aprendo de ustedes, trato de captar sus pensamientos y la forma de poder aprender de ustedes es cuando ustedes participan, señores. Entonces, gracias por esa participación. Aquí tenemos un concepto de ciencia bastante elemental que posiblemente resume o sintetiza todo lo que ustedes han indicado. Ok, vamos entonces a leerlo. A ver, aquí voy a pedirle a la señorita, esperen a ver si está aquí la señorita Lapo, por favor, Gabriela Lapo. ¿Qué es ciencia? Es un conjunto de conocimientos sistematizados ciertos de las cosas por sus principios y causas, atendiendo a principios que formulan leyes que rigen los fenómenos estudiados. Muy bien, gracias. Ahora usted misma, señorita, ¿cómo interpretas esta definición? Denos su perspectiva respecto a esta definición. Pues sería a los conocimientos que estén relacionados a aquellos fenómenos que vayan a ser estudiados. A ver, ¿alguien más que quiera comentar? Por favor. ¿Alguien más? Que mediante los conocimientos se hallen soluciones a los fenómenos, puede ser a los fenómenos estudiados. Ok. Se dice que son sistematizados porque siguen un orden. Muy bien, interesante, ¿no? Interesante. Ángelo. Sí, eso mismo quería comentar, que dice ahí conocimiento sistematizado, es decir, que tiene un proceso, un procedimiento, un orden para realizar la investigación científica y poder llegar a una conclusión siguiendo, por así decirlo, una fórmula, porque hay ciertos principios, o sea, no todos los casos son iguales, pero hay que seguir ciertos principios para poder llegar a una solución. Bien, muy bien, Cedillo, muy bien, gracias. Es correcto. Ejemplo de eso, y siguiendo con el tema de la vacuna no es que alguien dijo ya la tengo y láncela, ¿no? Pasó por diferentes etapas. Y el pasar o el transitar por diferentes etapas, señores, convierte ese conocimiento en un sistema, o como dice aquí, un conjunto de conocimientos sistematizados, ¿sí? Que se basan en principios y causas. Estos principios que luego terminan formulando leyes para poder entender esos fenómenos estudiados. La ley de la relatividad, ¿sí? Es una ley que pasó por todos estos procesos. La ley de la gravedad pasó por todos estos procesos. Ya metiéndonos en el campo de la economía, aquí tenemos muchas leyes y teorías. Por ejemplo, tenemos la teoría monetaria. No es una teoría que simplemente se la formuló así porque sí. Keynes y los keynesianos, estudiaron muchos patrones, comportamientos, estadísticas para proponer esta famosa teoría monetaria. Tenemos la curva de Phillips,
tenemos la ley de la gravedad también dentro del comercio, de la economía internacional, y en fin, una cantidad, señores, de leyes o teorías en los diferentes campos. Pero estas han pasado y han transitado, ¿sí?, por diferentes fases o diferentes procesos, ¿ok? No sé si alguien quiere preguntar o comentar algo hasta ahí. ¿Preguntas o comentarios, señores, hasta ahí, por favor? A ver, los señores que me empiezan a apagar la cámara, ¿por qué lo hacen? Señorita Lapo, ¿usted está con 2 dispositivos? No, solo con el celular. ¿Y no puede tener la cámara encendida? Sí puede, ¿no? Sí. Y la señorita Catherine Daniela Espinosa, ¿estás con 2 dispositivos? Sí, profesor. Ok, perfecto, gracias. Bien. En este recorrido de algunos conceptos básicos como introducción a la investigación, tenemos esta clasificación de ciencias dada por el autor Mario Bunge. ¿Ok? Mario Bunge, o Bunge como algunos le llaman, él propone en esta clasificación 2 tipos de ciencias. Aquellas que se llaman las ciencias formales y aquellas que se denominan las ciencias fácticas. Vamos entonces primero a leer y entender qué son las ciencias formales. Le pedimos al señor Jorge Saruma que nos leas, por favor, esa primera parte. Ciencias formales. Este tipo de ciencia tiene como objetivo del conocimiento lo ideal. El método que utiliza es la deducción y el criterio de la verdad en la contradicción. ¿En la qué? Lee bien. Contradicción. Pero lea bien, ahí no dices la contradicción. Y el criterio de la verdad es la no contradicción. Bien. Es decir, son conceptos abstractos. Entre estas encontramos a la matemática y a la logística. ¿Y a la qué? A la lógica y a la lógica. ¿Qué colegio estudiaste, Saruma? En el Manuel González. En el Manuel González todavía, en Pasaje. Sí. ¿Y si te gusta a ti leer o no? ¿Si lees o no lees? No me gusta leer, pero sí. Hoy estaba haciendo distraído, me estaban llamando. Bueno, tienes, hijo, que empezar a leer un poco más. ¿Estamos de acuerdo? Bien, de lo que usted leyó, explícanos. Este método ayuda más a asimilar una teoría. No estamos hablando de ningún método ahí. El método de la deducción. Estamos hablando de un tipo de ciencias. Sí, es un tipo de ciencia, pero en la cual se realiza un método, que es la deducción. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí, es. Dentro de ese tipo de ciencias se aplica un método, ¿no? Sí. Que es la deducción. Ahora, yo te pregunto a ti, para ti, ¿qué es deducir? ¿Qué significa la palabra deducción? Es inferir algo sobre un tema. ¿En qué sentido inferir? ¿Qué significa inferir? ¿Cómo le explico? Alexander Berrú, a ver, tírele la balsa, la boya a su compañero. Es como tomar ciertas cosas y llegar a una conclusión. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, Anaís Gonza, por favor. Deducir es concluir de una idea general a una idea en particular. Muy bien, muy bien. Entonces vamos deduciendo, ¿no? Vamos desde asuntos generales, ¿sí?, a cuestiones específicas. Esa es la deducción o es el método deductivo. El método deductivo en investigación consiste en aquello. Empezamos con cuestiones generales, ¿sí?, y llegamos a cuestiones específicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahora, otra característica de las ciencias formales es que aquí se aplica el criterio de la verdad
cuyo criterio de la verdad es la no contradicción. ¿Sí? Es la no contradicción. Y cuando hablamos de no contradicción, es porque se utilizan conceptos abstractos. Y les lanzo la pregunta, ¿qué significa la palabra abstracción o abstracto? Que requiere de nuestra atención para poder llegar a una conclusión. O sea, es algo que nosotros observamos y como es abstracto, es algo que abstraemos. O sea, de lo que vemos, a nosotros, a nuestra mente nos llega una idea. Muy bien, te llega una idea, ¿no? Interesante. Gracias. Balcázar, por favor. Quiere decir que es de difícil comprensión. De difícil comprensión. Muy bien, muy bien. Rodríguez Abarca, por favor. Yo creo que las ciencias formales también se puede clasificar en como el empirismo. No, perdón, el empirismo, el racionalismo, que es a base de la razón, a base de la intuición, más o menos. Ya no Muy por bien. experimentación, así como es lo empírico, sino por, como lo digo, la teoría del racionalismo. Muy bien, interesante, ¿no? Interesante. Señor Ramírez. Las ciencias formales también se las pueden conocer como ciencias exactas. Es decir, o sea, estas no se pueden contradecir. Por ejemplo, aquí no entra ni la economía, porque la economía se basa en experimentos. Estas aquí son algo exacto. Muy bien, una ciencia exacta. Muy bien. Ahora, considerando lo que ustedes manifiestan, ¿no? Un ejemplo tan sencillo, 2 más 2. Eso es algo abstracto. Y si yo le digo a usted 2 más 2, usted automáticamente me dice es 4. Es algo abstracto, señores. ¿Sí? Es algo que nace o que nació bajo elementos deductivos, desde cuestiones generales a cuestiones específicas. Y como dijo el compañero Rodríguez, utilizando el razonamiento, raciocinio, señores. Por esa razón, las ciencias formales son ciencias consideradas exactas, como dijo el compañero, son ciencias consideradas abstractas, basándose en el método deductivo, basándose en la deducción. ¿Ok? Basándose en la deducción. No sé si hay preguntas o comentarios respecto a este primer tipo de ciencias. No. Ok, vamos al segundo tipo. A ver, Catherine Espinosa, diga. Sí, yo tengo una pregunta. En la economía, ¿por qué no puede ser en las ciencias formales pertenecer si de igual manera encontramos algo de matemáticas? O sea, algo así como que algo abstracto. Muy bien, muy bien. Yo te pido, leemos la definición del segundo tipo de ciencias y te doy la explicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, a ver, niña Robles, ayúdenos por favor con la lectura de lo que son las ciencias fácticas. Ok. Ciencias fácticas. Las ciencias fácticas o empíricas toman como objeto los hechos o adquiridos a través de la experiencia. El objeto de las ciencias fácticas es material. Su método es el experimental y su criterio de verdad de la comprobación o verificación de los resultados. Entre estas encontramos la física, química, biología, psicología, economía, política, antropología, historia, sociología, administración y comunicación. Muy bien, Adriana. Solamente un favor, Adriana. Enfócate un poquito más tu rostro, hijita, ¿sí? Un poquito más. Profesor. Gracias. Entonces, yo creo que con la lectura que acaba de hacer Adriana, podemos entender la diferencia entre una ciencia formal y una ciencia fáctica. ¿Ok? Aquí, de entrada, vemos que en las ciencias fácticas se utiliza el empirismo, de lo cual ya hablamos hace un momento, ¿no? El asunto de lo que es empírico, experiencias, conocimientos que buscas, ¿ok? En este sentido, las ciencias fácticas no son abstractas, las ciencias fácticas son materiales, ¿sí? Aquí no es que tú te imaginas el 2 más 2 y dices es 4.
a que es algo tangible, algo material. Por esa razón, el método que se utiliza en este tipo de ciencias es el método experimental, fundamentándose, señores, en la comprobación y en la verificación de los resultados. Entonces, ahí vamos encontrando las diferencias entre lo que es una ciencia formal y lo que es una ciencia fáctica. Ahora, en cuanto a la pregunta que nos planteó la señorita Espinosa, me parece, ¿por qué a la economía se la considera una ciencia fáctica y no una ciencia exacta o una ciencia formal? Cuando nosotros estudiamos, señores, los orígenes de la economía nace, ha sido, es y será una ciencia social. Cuando formalmente a la economía ya se la formula o se la plantea, digamos así, como una ciencia, esto fue en el año 1776, cuando un filósofo escocés llamado Adam Smith escribe un libro muy interesante, de hecho es un clásico de economía llamado La riqueza de las naciones, y es a partir de ahí que se formula ya la economía como una ciencia. El nacimiento de la economía, señores, es ser una ciencia que estudia el comportamiento del hombre. Cuando la ciencia estudia el comportamiento del hombre, sea la antropología, sea la sociología, sea la psicología, sea la economía, ya deja de ser una ciencia formal y se convierte en una ciencia fáctica. No sé si me explico hasta ahí. Y acuérdense, me imagino que ustedes en teoría económica ya han visto este primer concepto. La economía estudia el comportamiento del hombre cuando toma decisiones entre necesidades que son ilimitadas y recursos que son escasos. Ese primer concepto es el que ustedes ven en este nivel, ¿sí?, de formación. Ese concepto me lleva a pensar en qué. En que la economía busca solucionar los problemas cotidianos del ser humano como consumo, producción, distribución. Al momento de que busca solucionar los problemas, repito, es una ciencia que experimenta, que comprueba, que verifica. No es una ciencia abstracta que dice, me imagino yo que si el hombre tiene problemas de pronto de pobreza, me imagino yo que debemos dar esta solución o que esta es la solución. La economía no se imagina. La economía propone. La economía da alternativas. La economía experimenta bajo la modalidad prueba-error, porque muchas veces viene, digamos, un gobierno que sabe que el país tiene serios problemas de pobreza y a lo mejor lo traen al superministro. Y el superministro, ¿qué es lo que hace? Él no dice, aquí tengo la fórmula mágica, aplíquese esto. Vamos a probar, vamos a experimentar a ver si esto soluciona los problemas de pobreza en el país. Por lo tanto, señores, la economía es una ciencia social. En la otra parte la pregunta, pero tiene modelos matemáticos. Cuando ustedes lleguen a quinto nivel, van a ver una asignatura que se llama econometría. Yo no sé si en este nivel, pero creo que en segundo y en tercero ven ustedes estadísticas. Como todas las ciencias. Se vincula la economía con las ciencias exactas, como la matemática, las estadísticas, se vincula y se lleva muy bien, por cierto. Podríamos decir que son pareja. Una fáctica con una formal, se llevan muy bien la economía con las matemáticas, con las estadísticas. De hecho, tenemos modelos matemáticos, modelos econométricos, probabilidades, etcétera, etcétera. Pero es nada más la relación que tienen estas dos ciencias, o la economía con otro tipo de ciencias. Sin embargo, y esto no pierdan muchachos, ustedes el norte. Los economistas somos sociales.
que podemos o puedan manejar muy bien las matemáticas, perfecto. Pero los economistas, la esencia del economista es social. Y se encuentran o nos encontramos dentro del área de las ciencias fácticas. Nos encontramos en el campo de las ciencias fácticas, señores. Entonces, en ese sentido, les digo, no perdamos el norte, porque más adelante de pronto vendrán asignaturas que los enamora, el tema de la econometría y todo lo demás, y ya piensan que son matemáticos. Si te gustan mucho las matemáticas, estudia matemáticas, pues no, hazte experto en matemáticas. Pero los economistas, repito, nuestra esencia es la sociedad. No debemos perder, señores, ese norte. El momento que un economista pierde el norte, deja de ser economista y se convirtió en un matemático. Veo y respeto mucho, ¿no?, a muchos economistas que hablan muy bien con los números y te hacen modelos econométricos y toda la cuestión. Perfecto. Pero la cuestión es qué soluciones desde su conocimiento están proponiendo para serios problemas de la humanidad. Entonces, esa es la razón, y les digo, jóvenes, desde mi experiencia como docente, llevo aproximadamente ya en la universidad desde el año 2007, 2008, 2006 estaba como reemplazo, 2008 entré ya como profesor contratado, ya en el 2014 gané la titularidad como profesor titular de la universidad. Pero en todo este recorrido, y en mi experiencia también dentro de la investigación, he podido ver cómo muchos profesionales pierden el sentido de lo que realmente son. El economista es social y el economista es humanista, señores. Cuando fui coordinador de carrera, por allá por el año 2015, yo fui uno de los que participó a nivel nacional para la propuesta de esta malla que están ustedes ahora estudiando, de este rediseño. Y una de las cosas que me llamó la atención, considerando que en ese momento estaba como presidente de la República el señor Rafael Correa bajo un tinte socialista, como muchos de los, y con todo respeto voy a utilizar esta palabra, de los veteranos economistas, porque yo me considero un Nobel economista todavía, de otras universidades, peleaban para que la malla que están ustedes cursando tenga un alto componente social. Y ahí se tuvo que hacer, proponer híbridos. Cuando hablo de híbridos, me refiero, por ejemplo, antes, los que terminaron recién la malla anterior, que eran los muchachos que recién se graduaron ahora, ellos estudiaban econometría nada más, econometría 1, 2 y 3. Pero en esas propuestas se tuvo que llegar a consensos y decir, bueno, el estudiante de economía tiene que estudiar econometría. Sí, señor, tiene que estudiar econometría, porque debe estar al nivel de cualquier estudiante de otro país de la carrera de economía. Pero para llegar a acuerdos, el híbrido, ¿cuál fue? Entonces llamémosle econometría social y ni sé cuánto. Es por esa razón que si ustedes revisan la malla, ahí les estoy contando la historia desde mi memoria, señores, ustedes verán la asignatura ya no como econometría 1, sino que ustedes la van a ver como econometría social y ni sé cuánto y ni sé cuánto. Se le dio ese tinte, se le dio ese híbrido. ¿Por qué los economistas, y otra vez utilizo la palabra los veteranos, peleaban por el tema de la esencia de la economía? Y tienen razón, tienen razón. A veces hemos querido formar economistas muy buenos en finanzas, y no está mal, pero eso ha hecho que el economista pierda un poco su norte, pierde un poco su sentido, y piense que es un excelente financiero y se olvida de la parte social. No sé si respondo a tu pregunta, señorita, creo que era Catherine Daniela, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tal vez
tengan. ¿No? Bueno. Entonces, es importante, señores, tomar en cuenta esta clasificación de ciencias, ¿sí? Y de hecho hay muchas otras, ¿no? Sin embargo, ¿por qué se lo trae a Bunge a colación? Porque Bunge es un referente en el campo de la educación, en el campo de la investigación, ¿ok? Bueno, ¿qué otros conceptos? A ver, aquí hay otra palabra interesante que es método, ¿ok? Y para esto he utilizado las definiciones que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Las varias opciones para entender la palabra método. Vamos a pedirle, por favor, a ver, la señorita Yesarela o Gesarela. Gesarela, profesor. Gesarela Poma Guerrero. Léanos, Sí. por favor, estas 4 definiciones, incluido lo que dice aquí arriba. ¿Ok? Esto que estoy señalando con el puntero. Ya, método. De latín, métodos, y del griego, que no sé Eso cómo ya se no llama. importa. Ya, Ok. Eh, Latín. Sí, de latín, métodos. 1. Modo de decir o hacer con orden el proceso investigativo. 2. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. 3. Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte. 4. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Muy bien, gracias. Ahí están entonces 4 definiciones básicas de la palabra método, ¿ok? Ahora, ahí tenemos un concepto que me gustaría que el señor Cajamarca nos lo lea, por favor. Leo el método. Lo que corresponda, lo que sigue, por favor. Ya. Método, del griego, no sé, significa camino o vía. Odos. Ahí dice, del griego odos. Odos. Significa camino o vía. Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. Las investigaciones científicas se rigen por el llamado método científico, basado en la observación y la experimentación, la recopilación de datos y la comprobación de las hipótesis de partida. Muy bien, gracias. Tenemos entonces ahí ya una definición mucho más clara, mucho más amplia, señores, de lo que es o de lo que significa método, ¿no? Y me gusta mucho esto que está entre comillas cuando se trata al método como el camino o la vía para llegar a un fin, ¿ok? Tengan presente, señores, esa definición que vamos a utilizarla en breve. La siguiente palabra, bueno, aquí estamos, está la mina sintetizando un poco meta, fin o 2 caminos, ¿no? El camino para llegar a un fin, serie, conjunto de pasos, ok. La palabra técnico o técnica, ¿sí? Que son 2 palabras de las cuales vamos a hablar muchísimo a lo largo de la asignatura. Técnico o técnica. Le pedimos a la señorita, a ver, ¿dónde estás? Se me fue el nombre de la niña. Minchala. El economista Minchala me escribió diciéndome que se le había ido la luz en todo el sector y que apenas tenga luz se va a conectar. Ok, bueno, Nicole Ortega entonces, por favor. Gracias por avisarme. Técnico. Los 7 puntos. Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes. 2. Dicho de una palabra o una expresión empleada exclusivamente y con sentido distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc. 3. Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos.
habilidad para ejecutar cualquier cosa o para conseguir algo. Muy bien, gracias. Entonces, ahí tenemos las definiciones de técnico o técnica dadas desde la Real Academia de la Lengua Española. Y hay un concepto que me gustaría compartirlo con ustedes para entender mejor esta cuestión. ¿Ok? Vamos con el señor Steven Albán. Ayúdanos con la lectura. Una técnica del griego arte, técnica, oficio. Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. Es el conjunto de procedimientos que se usan para un arte, ciencia o actividad, para cualquier otra actividad. Es el conjunto de procedimientos que se usan para un arte, ciencia o actividad determinada en general. Se adquieren por medio de su práctica y requieren determinadas habilidades o destrezas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para entender esta parte, ¿sí? La técnica ya son reglas, normas o protocolos, ¿sí? Podemos decir, señores, que la técnica son los pasos que se siguen dentro de un proceso. Entonces, ahora sí vinculamos estas dos palabras que acabamos de ver hace un momento. Tenemos por un lado la palabra, ¿cuál era? Método. Método y la otra palabra, técnica. Técnica. En resumen, la palabra método, ¿qué significaba? ¿Qué es? Camino o vía. Muy bien, entonces el método es el camino. Muy bien. Y acá tenemos entonces la otra parte que es la técnica o técnicas, y estos son los pasos a seguir. ¿Sí? Si esto lo tratamos de sintetizar en un dibujo, podríamos decir que el proceso de investigación tiene un inicio y obviamente tiene un fin. ¿Ok? Todo este trayecto que se recorre, todo este camino que se recorre en el proceso de investigación, se va a llamar método. ¿Ok? Y en este caso, pues ya ustedes algo han dicho, vamos a llamarle así, método científico. ¿Ok? Ahora, este método científico tiene diferentes momentos y estos diferentes momentos vamos a llamarle diferentes pasos que se van dando, ¿sí? A lo largo del mismo. Entonces se tiene que dar el paso 1, se tiene que dar el paso 2, se tiene que dar el paso 3, se tiene que dar el paso 4. El conjunto de los diferentes pasos que se van dando a lo largo del mismo no es otra cosa sino que las técnicas que se utilizan o que se aplican para el logro de los objetivos. No sé si en esa parte me explico, señores. ¿Soy claro ahí? ¿Sí soy claro en eso o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Bien, ¿alguna pregunta, señores, que tengan hasta ahí, por favor? Entonces, la combinación de estas dos partes de los métodos y técnicas dan origen, señores, a algo que se conoce con el nombre de metodología, ¿sí? Vamos a leer entonces qué significa la palabra metodología. Señor Morlín Torres, ayúdenos usted. Metodología proviene de los vocablos griegos método y logos, que significan estudio o tratado de los métodos. Rama de la lógica que se encarga del estudio de los diferentes métodos para llegar al conocimiento crítico y reflexivo que permita la fundamentación de la ciencia. Muy bien, entonces lo tiro al debate. Yasú Parrales. ¿Qué entiendes entonces
por metodología. ¿Qué es la metodología? Bueno, en mi opinión, la metodología sería sobre algo lógico que estudia la ciencia. O sea, la ciencia, como en mi opinión, se encarga de estudiar demasiadas cosas y entonces la ciencia trata de buscar algo lógico para que los seres humanos así podamos entender un poco más acerca de lo que se ha estado estudiando en la ciencia. Ok, gracias, señorita. Alba Bravo. La metodología es parte de la ciencia que estudia los métodos. Ok. Lo que dice ahí, ¿no? Lo que dice ahí, muy bien, gracias. La metodología es eso, ¿no? Es esa combinación de los diferentes métodos y técnicas existentes para lograr un resultado. Dentro de investigación, ese resultado depende de lo que querramos lograr. Si a lo mejor quieres descubrir, qué sé yo, un nuevo modelo de innovación para microempresas, tendrás que seguir todos los pasos correspondientes, tendrás que aplicar los métodos correspondientes para lograr ese resultado, ¿no? Entonces, esa es la metodología, es decir, esta busca llevarnos a esa conjugación entre los diferentes métodos y técnicas existentes, ¿ok? Tenemos acá la razón o la importancia de la metodología, y fíjense lo que dice aquí, como elemento fundamental para la generación del conocimiento. Entonces aquí tenemos 6 o 7 premisas que me gustaría que las leamos rápidamente. Vanessa, ayúdanos por favor leyéndonos esto. Ya, ahora sí. Importancia de la metodología como elemento fundamental en la investigación del conocimiento. Aprender a elaborar un diseño o proyecto correcto de cualquier investigación. Facilita la búsqueda de información, ayuda a desarrollar diversas habilidades de análisis y síntesis, así como aplicar el razonamiento. Siga, por favor. Permite la elaboración adecuada de cualquier género académico que nos soliciten, desde un ensayo hasta una tesis. Estructurar investigaciones de calidad cualitativa y cuantitativa. Potenciar los métodos y técnicas de investigación que el estudiante ya posea. Planear con orden y sistematicidad cualquier actividad. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí tenemos algunas razones, gracias Vanessa, por las cuales es importante considerar, ¿sí?, la metodología dentro del proceso de investigación. ¿Ok? Preguntas, señores, o comentarios hasta ahí. ¿No? Bien, entonces, vamos, ¿a qué horas terminó con ustedes? 11:30, ¿no? Sí, economista. Bueno, vamos a concluir por hoy. Vamos a terminar ahí, señores. Nos vemos cuando, el día lunes. ¿Correcto? Sí, el lunes. El lunes. Tenemos ya las exposiciones el lunes o el próximo viernes. El próximo viernes. Ok, entonces el lunes terminamos de ver algunas láminas. De mi parte, gracias, señores. Ahí les dejo una tarea en breve en el EVA. Un buen día. Saludos. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Gracias.